les decía Hugo, mi perspectiva es desde el urbanismo. Yo trabajo con el doctor Guillermo Tela y llegué el miércoles a Neuquén porque nosotros, además de la charla, hacemos un relevamiento del tránsito en la localidad que donamos a la entidad que nos trajo, a la provincia en este caso, y que es simplemente una perspectiva desde el afuera, con ideas a modo de intercambio y de ofrenda. En este caso particular, me parece que es sumamente interesante, en tanto se está desarrollando en la localidad el Plan Urbano Ambiental nuevo, se está debatiendo, así que puede ser muy nutritivo tanto para Neuquén como para nosotros tener un intercambio al respecto. En Argentina, el 89% de la población reside en ciudades. De ese porcentaje, la mitad vive en las 6 aglomeraciones principales, Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Córdoba, etc. Pero el 35% vive en ciudades de escala intermedia, que son entre 10.000 y 500.000 habitantes. Eso es un aproximado, pueden tener menos o más, pero que funcionan entre nexo entre el área rural y las grandes aglomeraciones. Neuquén estaría en esta situación y tienen un peso importante a nivel nacional, a pesar de ser de escala más chica. Dentro de la ciudad, el tránsito es el equivalente a la sangre del cuerpo humano. Por ende, es definitorio de la calidad de vida que se tiene en la localidad y es muy importante. Pero también es muy importante entender que no solo se trata de transporte de cosas y de tránsito o de transporte de pasajeros, sino que hay que pensar desde el lado de la movilidad, en todos sus planos. Y esto nos empieza a abrir un poco más el panorama y entender por ahí situaciones más complejas como las ciudades de hoy en día. Hay 6 puntos de vista desde los que hay que tratar esta problemática del tránsito, el transporte y la movilidad. Algunos de ellos son los que más venimos hablando, de la educación y concientización, no solo dentro del sistema formal, sino de la gente que no accede o que ya salió, el control y la sanción, la planificación, la infraestructura y el equipamiento y los servicios de transporte y de tránsito. De transporte de personas y de objetos. Cualquiera de estos elementos que no se desarrolle en relación a los anteriores, el sistema no funciona. Control sin educación, nos decían justamente funcionarios de la municipalidad el otro día, no dura. Donde se deja de controlar, se vuelve a los viejos sistemas culturales del Museo del Casco, etc. Con planificación pasa lo mismo, se puede gastar mucho en infraestructura, pero si no se tiene una visión más a mediano o largo plazo, se generan soluciones a corto plazo que después no sirven, o incluso círculos viciosos. Por ejemplo, se congestiona una determinada calle, le ensancha un carril para que funcione mejor, pero la gente empieza a venir más en auto y a la semana siguiente tengo el mismo problema o al mes. En este sentido, las ciudades en general, no solo las del Alto Valle, tienden a crecer en forma muy dispersa, muy difusa. Es decir, crecen en grandes territorios, pero con muy poca densidad. El Alto Valle creo que es un ejemplo muy claro de esto, porque si salimos un poco de la mirada de la jurisdicción, podríamos decir que constituye una gran ciudad con vacíos en el medio prácticamente. Y ya Plotier, Neuquén y Cipolletti está aceptada como aglomeración urbana, casi como un área metropolitana. Esto trae problemas en cuanto a que aumenta mucho los costos de hacer la ciudad, es decir, de la infraestructura, de los equipamientos, de los sistemas de transporte, pavimentos, escuelas, todo se vuelve más caro porque hay que abarcar un territorio más grande. Lo que favorece a que los sistemas no den abastos, a que haya áreas sin cloacas, a que haya colectivos saturados o zonas que no los cuentan, etc. Sumado a la cultura que todos traemos y a la falta de conciencia ambiental, al estatus que brinda usar vehículos,
es que tendemos a priorizar el uso del automóvil particular. Y esto no es una situación local, sino nacional. Pero el transporte público tiene ventajas respecto del automóvil. Por un lado, para movilizarse la misma cantidad de personas, se reduce mucho el espacio físico que se necesita. Por otro lado, disminuye el costo individual y social, por lo cual aumenta también la equidad social, el uso del transporte público. Y, por otro lado, el factor ambiental. Pero, además, disminuye la cantidad de choferes, de conductores. Por lo tanto, en un marco donde el 85% de los siniestros se dan por error humano, no es un factor menor a tener en cuenta. A menor número de conductores y más capacitados, menos riesgo de siniestros vamos a tener. Hay ciudades donde se han convertido en paradigmas por las soluciones que han generado. ¿Por qué? Porque cada una tiene que tener una solución propia, que sea específica a sus necesidades. Y esto implica que muchas veces es necesario innovar, cosa que raramente hacemos porque es difícil. Pero estas trataron la problemática del tránsito desde la perspectiva de la movilidad y desde el lado creativo, pero también abarcativo. Muchos deben conocer el ejemplo del Metrobús, porque Buenos Aires implementó algo similar en Curitiba, pero este Metrobús viene asociado, por ejemplo, a determinar que el boleto sea igual para toda la ciudad, así como en Neuquén no voy a hablar porque no me quiero equivocar, pero en Buenos Aires, si viajas dentro de Capital, pagas $1,25, si cruzas la General Paz, aunque bajes en la esquina, pagas $1,75. ¿Esto qué hace? Generalmente el que usa transporte público es el que vive más lejos porque es el que menos dinero tiene y el centro es más caro. Es decir, que las cosas se dan al revés de como debería ser. El que tiene menos recursos económicos es el que gasta más en transporte. Al poner el boleto con igual precio, el que vive más cerca viaja menos rato, pero paga lo mismo, entonces en realidad paga más. Eso es una de las cosas que acompaña esta política. Y la otra, el cable carril, apareció porque el metro no podía llegar. Otro sistema anterior a estos es el de Holanda, Ámsterdam, que están copiando Londres, Buenos Aires, etc. En Ámsterdam, vamos a aclarar respecto a lo que dijo él, nadie usa casco. Pero hay dos cosas. Por un lado, sí existen siniestros. La otra vez leí un comentario de alguien que le tuvieron que hacer una operación en el cerebro por un golpe que se dio y no tenía casco, que se podría haber evitado. Pero por otro lado, tienen una educación constante. Estamos hablando de una campaña que empezó en los 70 y se sigue haciendo hoy tanto infraestructura como educación, etc. Desde la escuela, en la que les enseñan conducción defensiva y priorizando la bicicleta. Desde la normativa la prioridad no la tiene el peatón, la tiene el ciclista, lo cual hace que ir en bicicleta sea siempre el medio más rápido. Ese es uno de los factores de la campaña. Y la otra, por ejemplo, en la escuela les enseñan a abrir la puerta del auto a los chicos con la mano opuesta porque te obliga a girar y mirar hacia atrás. Por ende no vas a abrir la puerta y pegarle a un ciclista, cosa que nos ha pasado a muchos. Pero además se debe complementar todo el pensamiento de todas las estrategias que se realizan con cosas como ciudad legible, que es un término muy en boga. La primera imagen refiere a los medios de comunicación que colaboran a brindar información respecto del estado del tránsito y demás. La otra imagen refiere al mapa interactivo de Buenos Aires, que la verdad me saco el sombrero, es una maravilla. Ojalá lo empiecen a implementar en otras ciudades rápidamente, porque realmente no te puedes perder con eso. Y si bien los primeros días se caía, después en general no tiene problema. Vos pones cómo llego, pones la dirección donde vas, la dirección hacia donde vas, el medio, a pie, en transporte público o en auto, y te indica absolutamente todo con opciones. Y hasta le peguen el tiempo que se tarda.
Y la última imagen refiere a justamente Ciudad Legible, que se está tratando de implementar, que se trata de tener señaléctica, información en internet como el mapa anterior, y todo aquello que pueda hacer que sea muy fácil circular en el transporte público, caminando, etc. Finalmente, no hay que perder de vista que la planificación no se debe circunscribir únicamente a la localidad, sino que debe ser a escala regional, especialmente en lugares como el Alto Valle, porque si no la solución realmente no se da. Y de hecho, la mayor parte de los siniestros en las localidades se dan los accesos o periurbanos, que es donde se mezcla el tipo de transporte. Acá nos encontramos con grandes camiones, con camiones de la década del 60, con autos sin verificación técnica, con autos que van a 200 km por hora, etc. Se mezcla tipo de viaje urbano, incluso en bicicleta o caminando, con viaje interurbano o de larga distancia. Y también suele haber mal estado de los caminos por problemas entre jurisdicciones, que es algo que sucede en casi cualquier encuentro de ruta nacional con ruta provincial, calle, etcétera, en todo el país. Siguiente. Entonces, en definitiva, es uno de los lugares donde empezamos a encontrarnos con la necesidad de respuestas. Cuando estas respuestas no se generan por parte del Estado, se generan por parte de los privados. La motocicleta hoy reemplaza al auto antes, que brindaba rapidez, libertad de desplazamiento, economía. Los charters denuncian en forma muy evidente. Los charters son las traffic, que en Buenos Aires se los llama el charter. Las traffic denuncian en forma muy evidente la necesidad de sistemas de transporte que no sean el automóvil particular ni el colectivo común. Y lo que muchas veces nos encontramos ante la necesidad y la complejidad de resolver, porque si fuera sencillo todos lo resolveríamos rápidamente, es el enfoque integral, reitero, con concientización y educación, con diseño y planificación regional, con infraestructuras y equipamiento, transporte público e información. Creo que este enfoque integral es en pos de lo que todos estamos hoy reunidos acá y trabajando para lograr profundizar y mejorar. No se puede pensar rápidamente en ningún lado, disminuir el uso del automóvil particular, que por lo contrario está saturando las infraestructuras en todas las ciudades, pero sí podemos trabajar como lo estamos haciendo hoy, para lentamente ir mejorando las condiciones. Y para cerrar, quiero destacar que la única forma de lograr, desde el punto de vista urbanístico, soluciones a largo plazo es innovar. Tras el corte nos vamos a meter a conversar con Hugo Palamara, el presidente de la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de la República Argentina, que también estuvo visitando Neuquén en el marco del foro educativo en la legislatura de la provincia. Ya volvemos.